En este país estamos amigos del divorciados del mar, y le voy a decir a usted por qué. Piense usted por un momento. En Europa ningún hotel está sobre las playas, está detrás de las avenidas. En Brasil, en Río de Janeiro, también están atrás de las avenidas. En toda América del Sur están atrás de las avenidas. Solamente en México se les ha otorgado a los hoteles las playas, lo cual viola la norma. La playa es para el pueblo mexicano. No es para que los extranjeros vengan y las gocen y las disfruten, y los mexicanos no pueden porque les prohíben entrar. Pero también por cuestiones de seguridad. Pues sí, les prohíben por cuestiones de seguridad entrar, pero no, ¿por qué, oiga? No digo, ¿por qué? No están los hoteles no deberían estar los hoteles en la playa también por cuestión de seguridad. Así es, porque destruyen muchas cosas que son muy importantes. ¿Por qué cree usted que se queja mucha gente del sureste de los problemas de los manglares? Que están destruyendo con las construcciones los manglares. Y eso va a afectar seriamente el problema, y va a venírsenos un problema muy parecido de un maremoto como el que sufrió Japón. Que no tengan nada, ni siquiera los corales que nos protegían. Todo lo que nos protege, todo lo que nos protege, los manglares, todo eso nos protegía, pero no lo tenemos. Bueno, entonces, doctor, usted dice que no tenemos una política marítima nacional. Y le voy a explicar a usted por qué no tenemos una política marítima nacional. Nuestras leyes, salvo las legislaciones que dictaron unos personajes en su momento histórico, y por cierto que son personajes no muy estudiados en la historia, porque los senadores se les considera como patricios, ¿verdad? El primero se llamó Antonio López de Santana, y ese señor nadie lo quiere en la historia. Ese señor dictó el Acta de Navegación Mexicana en 1854. Dictó el primer Código de Comercio en 1854 con el señor Teodosio Lares. Fue el primer Código de Comercio que tuvimos, donde unía toda la normatividad marítima, ¿verdad? Y luego después también dictó normas para que se dieran subsidios a quienes explotaran los barcos como mexicanos. Sí, daba subsidios en pesos de plata fuerte. Y entonces comprenderá usted que esa legislación era adecuada, muy adecuada. Después fomentaba la marina mercante. El segundo personaje fue Maximiliano de Austria, todavía menos aceptado por la historia de México. Figúrese usted que la legislación marítima de Maximiliano, si de veras se hubiera dejado y aplicado, sería México una potencia marítima, porque Maximiliano era marino, de guerra, pero era marino, y conocía el mar. Decía él que la corte en Viena lo asfixiaba, que era más feliz en el mar navegando. Por eso hizo muchos viajes por el mar. Visitó a su primo, el emperador de Brasil, don Pedro II. Visitó los lugares santos. Recorrió toda España por el mar, ¿verdad? Y se le inflamó el seso pensando en Carlos V y en los reyes católicos. Por eso cuando vino a México sí pensó que podría hacer algo por México y dictó las normas marítimas más preclaras. En la colección de leyes del Imperio de Maximiliano, que está en 5 tomos, el tomo tercero está dedicado nada más a lo marítimo. Nada más a lo marítimo. De 5. Figúrese usted que ya se hablaba de la seguridad social de los trabajadores de a bordo de los barcos. Válgame. No nada más de la marina de guerra, sino de los buques mercantes. Se dividió el país en prefecturas marítimas. ¿Cuántas? No me acuerdo cuántas, pero las grandes prefecturas estaban, una en Veracruz y 2 en el Pacífico. Creo que una estaba en Acapulco y la otra estaba en Mazatlán. Ve usted, él tenía una idea muy grande de las prefecturas marítimas, eso es decir, los puertos de guerra. Pero además también pensaba en los puertos mercantes, ¿verdad? Después de este personaje viene Porfirio Díaz, tampoco. Él dictó el Código de Comercio de 89,
que si lo hubiéramos dejado no hubiéramos tenido necesidad de dictar todas estas leyes que están tan atrasadas. Hay normas en el Código de Comercio que todavía son válidas y en cambio hay normas en la actual vigente Ley de Navegación y Comercio Marítimos que es una verdadera vergüenza, ¿verdad? Una verdadera vergüenza. Yo no sé a qué le llaman artefacto naval, cuando el artefacto naval es un buque. Sí. Y es un buque de fines especiales. ¿Verdad? No es lo que dice la ley, un artefacto naval de... ¿qué dice? ¿Cómo se llama? Dice de especialización. Está una palabra que a mí me da mucho risa. Permítame, voy a traer la ley. Sí. Voy a traer la ley porque me da mucha risa esa ley. ¿Sí? Dice artefactos navales de extraordinaria especialización. ¿Cuáles son esos? Cuando las plataformas marinas las bautizamos en la Organización Marítima como unidades mar adentro. Unidades mar adentro. Así es, no tiene nada que ver con... No es un artefacto. No, y en la definición de artefacto en el tratado, en la definición de buque, entra el término artefacto. Doctor, ¿cuántos años tiene usted de catedrático? 42 años de dar la cátedra de Derecho Marítimo. He participado durante 20 y tantos años en la Organización Marítima Internacional para negociar tratados. Sí. He participado en la UNTAD también para negociar tratados muchos años. Como usted puede ver, soy una persona que ha ejercido no solamente la función de la enseñanza, sino también la práctica. Sí. Porque yo he practicado. He presentado soluciones a gentes que tienen problemas en los puertos, ¿verdad? Es decir, entonces, que para usted puntualizar correctamente la palabra con la cual se legisla, se regula una actividad, es importante. Claro. No es poner palabras por poner palabras. Claro. Habría que sustentar cada una de esas palabras que están en una ley. Pues sí, pues que cada palabra tiene un significado y para eso existen términos marítimos muy antiguos. Por ejemplo, figúrese usted, el derecho de Angaria. ¿El derecho de qué, perdón? De Angaria. Angaria. Que lo aplicamos en 1941, cuando nos apoderamos de los barcos alemanes, italianos y franceses de Vichy que estaban surtos en los puertos mexicanos porque México no tenía con qué mover el petróleo. Y entonces agarró el Conde Biancamano, el Lucifero, el Metropol, el Raudenfels, el Wiedenfels, todos esos barcos alemanes, ¿verdad? Y los convirtió en el Ébano, las Choapas, Potrero del Llano, etcétera, ¿verdad? Como comprenderá usted, todo esto, ¿verdad?, le llamó el presidente erróneamente, le llamó decreto de incautación. No se puede incautar no nada. Se incauta un barco. Un barco se puede incautar solamente que se cometa un ilícito, y los barcos ahí no estaban cometiendo un ilícito. Para que vea usted que ni los abogados de aquella época sabían qué era lo que ejercieron allí, el derecho de Angaria. ¿Qué es el derecho de Angaria? Que cuando existe una situación de guerra, de problema económico grave o de difícil situación para un país, él puede echar mano de los bienes de los extranjeros para usufructuarlos y poder salir de esa situación tan difícil. Por supuesto que después deberá devolver y pagar algún estipendio por eso. ¿Esa ley o ese derecho de Angaria sigue vigente? Nació, sí, claro que está vigente en el ámbito marítimo. Nació hacia la época en que Ciro I fue rey de los persas. Fíjese usted, Ciro el Grande fue rey de los persas, fue el que lo emitió. Pero él lo emitió para los caballos. Para los correos. Los correos imperiales tenían que comunicar al imperio 24 horas. Y para eso, si usted como correo imperial se le desmayaba el caballo en el camino, usted podía llegar a una hacienda donde había caballos y pedir el mejor caballo. Y dejaba usted la orden del rey. Y guay, usted sí se oponía a entregar el caballo que le pedía usted el correo. Porque era un ataque a la majestad del rey.
Y solamente hasta mediada la Edad Media pasó al mar, cuando los señores feudales para cobrar derechos se hacían del derecho de hangar. Y desde ahí quedó, pero ahora se utiliza para esas emergencias. México pues ejerció el derecho de hangar en 1941, que no el derecho de incautación. ¿Hay algún otro ejemplo en la historia naval del mundo Sí, más reciente? Sí, cómo no. También lo ejerció, ¿sabe usted quién lo ejerció? No son recientes, siempre son antiguas. Lo ejerció España cuando tuvo la guerra con los Estados Unidos, en que perdió Filipinas, Cuba y todo eso, que lo perdió en 1902. ¿Verdad? 1898-1902. Entonces la más reciente, España, es la de México. También en la época de la Guerra Segunda Mundial, otros países también debió haber sido. Sí lo ejercieron también, ¿verdad? Y hay tratados internacionales sobre eso, y bilaterales sobre el derecho de hangar. Entonces, volviendo a la ley de puertos que nos ocupa, Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ve usted ahí? ¿Cuál es el problema? Mire, el problema en sí es que hemos llegado a tomar sistemas y copiado los sistemas. Mire usted, la administración portuaria integral existió en España, en la ley de puertos españoles. Sí. Y lo había dictado el gobierno del PSOE. Y cuando llegó Aznar del Partido Popular, lo llevó a Barcelona, obligado, porque lo había apoyado el grupo catalán independentista para que ganara la elección, y fue a agradecerles. Y allí en la Generalitat de Barcelona lo recibió Jordi Pujol, el jefe de la Generalitat. Pero Jordi Pujol lo tenía programado un grupo de industriales, comerciantes y tipos interesados en Barcelona. Y entonces, cuando entró, le aplaudieron a Aznar, y le dijo uno de los catalanes que desgraciadamente Barcelona estaba en una situación muy difícil por la administración portuaria integral, que era necesario establecer el viejo sistema de la administración por parte de los intereses. ¿Cómo así? ¿Verdad? Es decir, los industriales, los comerciantes, los importadores, los exportadores, los cargadores, qué sé yo, ¿verdad? Entonces dijo el presidente Aznar: ¿me van a permitir ustedes? Acabo de entrar al poder, denme ustedes un mes para leer estas normas y estudiar su problema. Y le entregaron allí muchos documentos. Se fue el hombre muy feliz, y en menos de 30 días contestó pidiendo al Parlamento la derogación de la ley. Y volvió a Barcelona al sistema autónomo, es decir, que lo manejaran los propios intereses del puerto. Y Barcelona es hoy uno de los puertos más grandes de la Europa, del mercado común, de la Unión Europea. De la Unión Europea. ¿Y usted? Muy bien. ¿Y cómo se maneja Rotterdam? ¿Cómo se maneja el puerto de Hamburgo? Etcétera. Y esos puertos son puertos de gran profundidad. Barcelona no, pero Rotterdam, Amberes, Felixstowe y Hamburg y Bremen son puertos que reciben con buques portacontenedores hasta de 200,000 toneladas. No solamente por sus características físicas, sino por la gran cantidad de carga que atraen esos polos, sí, por su regulación. No, porque la palabra hub, el nombre inglés, quiere decir centralizador o pivote. El pivote centraliza. Entonces, centralizador. ¿Qué es lo que quieren hacer con estos puertos? Ya no van a ir los gigantescos barcos a todos los puertos del mundo. Carísimo. Porque van a ir a visitar nada más este tipo de puertos. ¿Dónde están estos puertos principalmente? En Asia está Singapur, Shanghai, Hong Kong, que por cierto, debo decirle a usted, hoy día son los 3 primeros puertos del mundo. Shanghai es el primero, Singapur el segundo y Hong Kong el tercero. Por su capacidad de manejo. Por su movimiento, ¿verdad?
fíjese usted, bueno, a tal grado que también tenemos a Kaohsiung en la Taiwán, Kaohsiung, Taiwán, y Pusan en Corea, en la República de Corea, ¿verdad? Es decir, al sur. Japón tenía Kobe, no sé cómo haya quedado después de este maremoto, terremoto, porque o sea, quizá a lo mejor se haya afectado. Pero entonces, ¿qué hace la carga que viene de Asia? Toda se concentra en estos puertos. Zarpa el gigantesco buque de 200,000 toneladas cargado hasta los topes de miles de contenedores de 20 y de 40 pies. Y llega a los Estados Unidos a los puertos que son Houston, Oakland, Los Ángeles y Long Beach. Oakland. Y le voy a decir a usted una cosa que le va a impresionar a usted mucho. El día que nuestro presidente anunció, que a mí me pareció una obra muy interesante, la obra de Punta Colnet, ¿verdad? Que donde iban a hacer un puerto de este tipo para recibir estos barcos. Al día siguiente, como baño de agua fría, Oakland anunciaba que ya tenía sendas terminales para recibir todos los contenedores que no cupieran Long Beach y no cupieran en Los Ángeles. Entonces imagínense a dónde íbamos a meter tantos miles de millones. Por eso se detuvo el proyecto. Pero le voy a decir a usted una cosa. El puerto de Lázaro Cárdenas, con pocas obras de dragado, podríamos permitir que reciba barcos hasta de 200,000 toneladas. En la entrevista que le hago a Francisco Casiano, de SSA, él menciona eso, que precisamente está buscando, porque ellos fueron, junto con otras personas, los que estuvieron tratando de hacer que la ley, en la legislatura pasada, se aprobara la ley de puertos, donde ellos están buscando, entre otras cosas, precisamente hacer de Lázaro Cárdenas un puerto activo. Y del otro lado, los chinos, según rumores, que yo no he confirmado, allá en Tampico, ofrecieron primero $1,500 millones y luego $2,500 millones por el puerto. Pero querían las dos orillas de Veracruz y de Tampico. Y hasta 22 kilómetros adentro del río Pánuco, allí a esa altura, hacer un dragado inmenso para hacer una laguna artificial. Y por supuesto, ofrecieron al gobierno respetar las instalaciones de Petróleos Mexicanos y los edificios que mantuvieran las autoridades mexicanas en el puerto. Bien. Pero además les iban a permitir a ellos hacer los muelles que necesitaban y la profundización, o sea, el dragado para que entraran los barcos tan grandes. A ver, doctor, espánteme, ¿quién dijo que no? No sé quién haya dicho que no, no sé, le digo que es un rumor. No lo he confirmado, se lo aseguro que no lo he confirmado. Entonces ellos quieren las dos orillas. Y además se proponían poner antes del lago artificial una gigantesca red que detuviera los detritus que arrastra el río, desde que viene desde Moctezuma y Tula, ¿verdad? Bueno, allá los detenían y ellos se comprometían a estarlos limpie, y las dragas trabaje. Debo decirle que las mejores dragas que existen hoy día en el mundo son las chinas. Son las chinas. Bueno, entonces hubiéramos tenido esos dos puertos, ¿sí? Altamira, Tampico. No, Tampico y por allá Lázaro Cárdenas. Bueno, ese es el rumor que yo oí en Tampico y se lo voy a decir a usted cuando lo oí. El año pasado estuve yo de año sabático, primer semestre, en Tampico impartiendo clases y allí escuché esa historia, ¿verdad? En una plática que tuve yo con unos señores, un señor se levantó y me dijo que si yo conocía esa historia. Y dije, oiga, usted me está sorprendiendo. Si lo supiera yo lo tendría aquí puesto. Sí. ¿Verdad? Pero como es un rumor no lo puedo poner en un libro. ¿Qué hacemos con esa ley? Pero espérese usted, Estados Unidos tiene también otro puerto, aparte de esos tres que tienen del lado del Pacífico. En New York. Que puede recibir esos gigantescos barcos. Y Europa tiene muchos, te voy a decir cuáles tiene. Tiene Felixstowe en Inglaterra, Rotterdam, Amberes, Hamburgo y Bremen. Y luego Dubái
tiene también su puerto de ese tamaño. Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Esos son los puertos que le acabo de decir. Y esos son los que reciben esos barcos gigantescos de la MSI. Pero mire, han formado 5 grandes alianzas. Las 5 grandes alianzas, por ejemplo, la alianza número 2 es donde está la Maersk Line y la Sea Line. Déjenme, miren, aquí están. Aquí, miren, aquí está todo corregido. Esto es lo que están corrigiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, la Unique Global Alliance, la Sea Land y la Maersk Line. Estas líneas compraron la P&O y la Ned Lloyd. Y hoy día ellas solas, fíjese bien, controlan solas ellas dos el 22.4 de los contenedores del mundo. 22.04. 22.4 de los contenedores del mundo. Y le voy a decir dónde se maneja la carga contenerizada. La mayor. 56%. ¿Dónde, doctor? En el Pacífico, entre Asia y Estados Unidos. O sea, SSA no está tan loca. O sea, la vieja gran ruta del Atlántico del Norte ya no es más. Qué interesante. Para que vea usted qué grandeza tiene el Asia. Pero entonces, a ver, doctor, nuevamente, disculpe que lo traiga otra vez a la famosísima ley de puertos. Sí. Sí. Imagínese, de Marras. No tenemos una norma que hable sobre los puertos SIOP, centralizadores o pivotes. Imagínese, nosotros tenemos que mandar nuestras cargas que vienen de Asia hacia los puertos norteamericanos y de ahí traerlos a nuestros puertos. ¿No le parece un doble gasto? Y me parece una incongruencia. Doctor, a usted, conocido como usted es en su cátedra, ¿no le han solicitado alguna opinión algún diputado, ya no digamos que es manero, o no? Sí, me pidió un diputado en la legislatura pasada, el diputado Peirot López. Sí. Me pidió que lo ayudara a elaborar una nueva ley de navegación. Sí. Y la entregamos en 2007. Ley de navegación, pero no ley de puertos. ¿Pero sí. De puertos? No, de puertos no. Me la pidió y yo la elaboré. Tuve la oportunidad de platicar con los trabajadores. Los prácticos aceptaron llamarse prácticos porque la Constitución misma lo dice. Dice el 4º párrafo del artículo 32 constitucional. Esta misma calidad se refiere al ser mexicano por nacimiento. Deben de tenerla capitanes, pilotos, patrones, oficiales y demás tripulantes de la flota mercante mexicana. ¿Por qué lo puso al lado de los capitanes y de los patrones a los pilotos? Porque los pilotos son oficiales del barco. Es el primer oficial del barco, después del capitán. O sea, un piloto puede suplir la ausencia del capitán. Y un piloto no es un práctico. Los prácticos creían que se debían de llamar pilotos porque así les llaman en Estados Unidos en inglés harbor pilots. Pero se les dijo que no era así. Porque la traducción de harbor pilot en español es práctico. Y ellos decían que era ofensivo para ellos que se les dijera prácticos cuando ellos eran estudiosos. Y entonces yo les dije, ustedes desconocen la colección de carreras universitarias que hizo la universidad con un gran autor en el pasado, donde demuestra que el práctico es un profesionista universitario como yo. Se me quedaron viendo, digo, ¿por qué se sienten ustedes menos? Los prácticos en España son funcionarios del gobierno. Ya. Imagínese. Ya. No sé que estos tipos sentían que práctico era porque decíamos, pues que son de práctica. No, ellos tienen que tener un título. Todos tienen título de capitanes de altura, que son ingenieros geógrafos. Imagínese usted, ¿cómo voy a creer que no van a tener títulos universitarios? No, sí, la cosa es que aquí en México hemos ido en contra de la corriente. Mire, por ejemplo, el tráfico. ¿Cómo lo divide la aduana? Y eso sigue la ley de navegación. De altura, todo barco que venga del extranjero a puertos mexicanos. Y cabotaje todo el que se realiza entre el puerto. Pues no es así. Altura es el tráfico transoceánico, que venga de la Unión Europea
hacia puertos mexicanos. O sea, ¿el tráfico de aquí a Colombia no es de altura? No, ese sería tráfico de cabotaje internacional. Como que el que hacemos a los Estados Unidos. Y así lo dicen todos los países del mundo. Por eso se llama alta mar. Sí, sí. Y por eso se dice el tráfico de altura o de ultramar, a través del mar, ultramar, desde el otro lado del mar. ¿Ve usted? O sea, no puede ser el que va costeando. Y mire, y hay aparte del cabotaje, el tráfico costero, el que no se aleja más de 20 millas de la costa. Y eso lo hacen muchos los yates de placer. ¿Y sabe cuáles otros los hacen? Los pequeños pesqueros y barcos pequeños que no se quieren alejar, de cargueros que no se quieren alejar de la costa, para navegar más pacíficamente. Entonces, ¿qué va a pasar si esta ley es aprobada, doctor? Bueno, mire, la ley se puede aprobar. La ley de puertos, por supuesto. Sí, es aprobada, pues seguiremos con los mismos problemas. Puertos caros, malos servicios, cuando lo que se tiene que hacer no es una ley. La ley puede ser muy buena, pero lo que hay que hacer es crear la fórmula para hacer los puertos adecuados al servicio, al costo, porque si los estamos sube y sube de costos, no vamos a poder manejar nuestras cargas. ¿Por qué dice usted que los puertos mexicanos son caros? Pues porque así lo han señalado los diferentes capitanes de barcos. ¿Por qué cree usted que los mismos mexicanos prefieren que sus cargas se vayan a los puertos de Estados Unidos? Porque consiguen mejor competencia. Y más barata. Dígame, ¿usted tiene alguna prueba de que estos puertos, cuánto se maneja, cuánto cobran por contenedor? Pues bueno, el puerto mexicano estaba cobrando en el 2008, poco antes de la crisis, $574 por contenedor. Y en tanto que el precio mundial promedio era de 435, luego estábamos 32% más alto en el costo del contenedor. Ese es el problema del puerto. Es el problema del puerto. Y el problema del puerto es que no hay la atención debida. El barco debe entrar y salir. Mire, el barco mientras navega gana. Claro. El barco atracado en puerto pierde. 10,000 pesos, $10,000 por promedio. Vaya usted a saber, dependiendo del tamaño del barco, hasta $40,000 o $50,000 diarios. Fíjese. Imagínese, si ya tenemos la capacidad para recibir buques entre 120 y 150,000 toneladas en Lázaro Cárdenas, ¿qué nos hace falta? Un poco de dragado para hacer una profundidad del puerto de Lázaro Cárdenas, de hacer un puerto Hugh y poderle decir a Los Ángeles, a Long Beach y a Oakland, aquí también tenemos un puerto Hugh. Y entonces van a venir los gigantescos barcos de Oriente a visitarlos. Doctor, nuevamente le cito la conferencia que le hago a Francisco Casián, en donde dice que ellos no tienen la culpa de que los puertos sean caros. Y me dice que la culpa es de los servicios que se dan, de la tardanza en aduanas. ¿Usted qué me puede decir al respecto? Bueno, mire usted, la aduana ha hecho muchas reformas muy importantes, que ha agilizado el servicio, pero la cosa está en quién hace los servicios. ¿El empleado de aduanas? El empleado, entonces hay que hacerlo que trabaje más rápidamente. Sí trabajan rápidamente, sí trabajan muy bien. Hay que ver, Altamira es un ejemplo de cómo trabaja la aduana rápido. Y despachan rápido la mercancía. Y Tampico, pues ahorita no hay carga. La aduana está casi prácticamente sin hacer nada. ¿Los agentes aduanales? Solamente reciben. Los agentes aduanales tienen que saber su negocio, si no pueden dar ese servicio. ¿Y los servicios a la carga, la limpieza, la estiva, el almacenaje? Sí. ¿Cómo están eso? Eso también encarece un puerto. Sí, todo eso encarece el puerto. Pero mire usted, si los propios interesados pusieran instalaciones para hacer todo este trabajo, no le costaría al cliente. Claro. Las cantidades tan altas que les cuesta de otra manera, a través de las compañías extranjeras. Como por ejemplo. Mire, todas las compañías marítimas, muchas veces, no todas, ¿verdad? Porque hay compañías serias, muy serias, cambian las cosas. Mire,
¿Por qué se quitó de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos el registro obligatorio de los fletes y de las tarifas de fletes? No sé. Porque no se supo hacer. Oh. Mire usted, en Estados Unidos existe una organización del Estado que se llama Federal Maritime Commission. Tiene esto que le estoy diciendo a usted, de que el puerto debe ser ágil y constructivo. Y de más está que se hagan todos los servicios si hay quien atrasa el problema. O sea, volvemos a los mismos problemas que teníamos cuando antes de la privatización de los puertos, No, mire usted, ha cambiado. ¿Sí ha cambiado? Ha cambiado, es mucho más rápido. Sí, no se puede decir eso. No, antes era una monstruosidad. Oiga, eso de que en una misma área una bodega estuviera dividida por dos, porque una pertenecía al gremio tal y el otra pertenecía al gremio tal, eso no es posible aceptar. Solamente los locos pueden hacer eso. Y cada uno cobraba. Y cada uno cobraba. Y si usted se pasaba de su línea, usted tenía que pagar al otro. Una cosa muy fea. En Veracruz era terrible. Veracruz era un puerto verdaderamente desastroso. Hoy día ya todo eso se acabó. Gracias a Dios, se acabó. Bueno, entonces mire usted, hay serios problemas, mire, hay serios problemas que se conforman. Nosotros no hemos pensado la política nacional marítima adecuadamente. Hemos abandonado la idea geopolítica. México es un país que tiene una posición geopolítica envidiable. Fíjese bien, al costado los dos grandes océanos del mundo y al norte la frontera más grande con el país más poderoso de la tierra. Deberíamos de ser un país bien, no deberíamos tener problemas. Y sin embargo, no hemos sabido aprovechar todo eso, porque no tenemos esa idea de la geopolítica. La geopolítica es muy importante. Pero entonces no solamente es una ley, doctor, es todo lo demás. Todo es el integral. sistema, no. Mire, la ley puede ser muy buena. ¿De qué sirve si no tenemos toda una política nacional que debe ser uniforme? Dígame usted, ¿qué hace el puerto sin el barco? Nada. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En que tenemos que adecuar los servicios a las necesidades de los barcos, ¿Ve usted? Y sin carga tampoco. Y sin carga, pues menos, ¿verdad? Y si no, toda se está yendo por tierra a los Estados Unidos, ¿verdad? Para abaratar el costo, ¿verdad? Y si los productores no tienen incentivos para exportar, pues menos. Pues sí, no, este es un círculo vicioso. ¿Por dónde empezaríamos a corregirlo, doctor? La política nacional marítima debe de integrar a todos los hombres interesados. ¿Quiénes son los hombres interesados? Primero, todo el personal, fíjese bien la palabra que voy a usar, todo el personal que integra las grandes industrias, que integra a los grandes comerciantes, que integra a los grandes importadores y exportadores. Concamín, Canacintra, Cancanaco, Aniam, todo eso, ¿verdad? Todo eso es muy importante. Si además de esto contamos con el apoyo de los marinos mercantes y el apoyo de la Marina de Guerra para proteger nuestros mares, ¿verdad? Que sí lo contamos porque es la fuerza que nos protege, ¿verdad? Pero no los marinos mercantes no tienen barcos, ¿a dónde se van? Petróleos Mexicanos está adquiriendo unos barcos mediante el arrendamiento financiero o el arrendamiento con opción a compra. Y allí se están metiendo esos pocos marinos que están alcanzando trabajo. ¿Cuántos barcos? ¿Cuántos barcos? Se habla de 8 o 10 barcos de Petróleos Mexicanos. Bueno, y se dieron de baja muchos viejos, ¿verdad? Bueno. Venezuela es un país que ocupa el tercer lugar en marina en América Latina. El primer lugar lo ocupa Brasil. En América Latina. En América Latina, Brasil. Que tiene más de 3 millones de toneladas.
Luego viene Chile con casi 2 millones de toneladas. ¿Verdad? Y luego viene Venezuela con con 2 millones de toneladas para Chile y Venezuela con un 800, o sea, casi 2 millones. Y le voy a dar a usted cómo venden ellos el petróleo a bordo de barco venezolano y lo van a entregar. O sea, no solamente ganan con la venta del petróleo crudo, sino con el flete. El flete también lo ganan. Y le voy a contar a usted una anécdota que me contaron los venezolanos. Cuando entró Chávez, el director de la PDVSA Marítima, o sea, la empresa naviera, sí, que era propiedad de la Compañía de Petróleos de Venezuela, renunció y lo fue a buscar Chávez y le dijo que no le aceptaba la renuncia, que porque lo necesitaba, que era el hombre que le debía. Y fíjese usted, después de descontar, fíjese bien, los gastos de la naviera, de su personal y todo, más de 800 millones de dólares entrega anualmente al gobierno venezolano de utilidad la petrolera. ¿La petrolera o la naviera? La naviera venezolana. Ay. En puros fletes. No los gano yo en un día. Pues vea usted nada más de 800 millones de dólares. Eso es una buena labor. En lugar de que se vayan. Y Chile tiene una de las flotas mercantes, una flota mercante muy poderosa, y muy competitiva. La Compañía Sudamericana de Vapores. Acaba de ordenar construir barcos muy grandes. Y estaba viendo que también Paraguay. No, Chile. Pero Paraguay también tiene naviera. Tiene, sí, pero no, flota mercante. pero no tiene mar, entonces va a ser imposible que lo haga, las haga grandes. Tiene que buscar pequeños buques ahorita. Pequeños buques. En cambio Chile sí tiene barcos grandes, portacontenedores. Bien. ¿Quién cree que nos mueve la carga hacia el sur, hacia Chile, la línea chilena? ¿Y quién cree que nos mueve las cargas hacia los puertos Q? La línea chilena. Y usted hablaba de 31.500 millones de dólares en fletes. Se van a Válgame Dios. Pero ya lo oyó usted por qué. Entonces ya le dije cuáles eran los renglones que se gastaban. Pero me lo puede repetir. Se los vuelvo a repetir. Por favor. Yo no me lo sé de memoria, como comprenderá. No, ni yo. Me costó mi investigación. Bueno, mire usted. Depósito en dólares que se tiene que hacer ante las empresas navieras por el contenedor. Tantos dólares por garantizar tu contenedor que te lo regresamos. Y luego le jinetean el dinero, no se lo regresan cuando usted regresa el contenedor. La limpieza del contenedor que no las cobran. La reparación del contenedor por los daños que pueda tener. Pago de los impuestos respectivos. Diversos traslados y movimientos que sufre el contenedor dentro del puerto. No, aquí no, que va por acá y eso cuesta. Claro. Porque la grúa me cobra. Claro. El translator me cobra. Bueno, y luego, las revisiones de muchas autoridades. Y ahora hasta la Procuraduría, ¿verdad? Por revisión de la droga. Pues sí, por lo de la droga, ¿verdad? Bueno, y luego, pago de tarifa de seguridad o recargo de seguridad en algunos puertos al contenedor, ¿verdad? Bueno, y luego otros diversos. Entonces, vea usted esto y eso llega a un costo. ¿Cuánto me dijo que costaba el contenedor? 574. ¿De 25 o de 40? De 20 o 40. El que sea. El que sea, le cuesta 574. Le voy a dar un dato. ¿Cómo se dividen los 31.500 dólares? Pago a fletes de buques extranjeros, incluidos en el cabotaje, porque el cabotaje casi el 70% más está en manos de extranjeros. Pago de seguros marítimos a empresas aseguradoras extranjeras. Claro, como son barcos extranjeros, van a querer que las compañías aseguradoras sean extranjeras. Sí, ¿no? Bueno, pago de servicios marítimos de nuestras cargas de importación y exportación vía puertos norteamericanos del Pacífico y del Atlántico. Pues ¿a poco no cobran los puertos? Pues sí. Pues sí cobran. Y en dólares. Y en dólares. Pago por el despacho en bond de tales mercancías en esos puertos para que no paguen impuestos. Yo le tengo que demostrar a la aduana de Estados Unidos que esa carga va a salir para México, rumbo a la frontera. Que no se va a internar. No se va a internar, por eso es un despacho en bond. Luego, pagos por el empleo del autotransporte y ferrocarriles extranjeros hasta la frontera mexicana.
también es en dólares. Mm. ¿Ve usted? Esos son los $31,500. Por eso cuando una persona me dijo, usted dice que $31,500 se pagan por fletes, esto está equivocado. Yo nunca he dicho que eso se pague por fletes. No, es el costo del tránsito de la mercancía por el puerto. Aparte de los fletes hay otros gastos. Y le dije, así es que no me venga usted a decir que yo digo que nada más los fletes. Los fletes han de ser como 15,000 millones. Es mucho dinero que se va por los barcos. Doctor, ¿usted cree que necesitaríamos préstamos si todo ese dinero lo pudiéramos controlar en nuestro país? Ponga usted que no los 31,500, pero la mitad. ¿Cuánto cuesta un barco? Bueno, cuesta mucho dinero. Pero 31,500. Depende del tamaño del barco, cuesta. Mire usted. Con esos 31,000, nada más le voy a dar un dato. El transatlántico Queen Elizabeth II, que fue el más nuevo que se hizo de la Cunard Line, costó poco más de $100 millones. Y el Oasis of the Sea, el gigantesco buque con muchas pistas de patinaje y esas cosas, ese anda por cerca de los $1,000 millones. Pero entonces, si nos ahorramos 31,500 millones, podemos construir los barcos. Podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Podemos construir los hasta lanchas para Chapultepec. Sí, no, hombre, podemos construir los barcos. Doctor, una última pregunta. Le hice una entrevista al licenciado Alejandro Chacón, que es el coordinador de puertos, como usted sabe. Él decía que están enfocados precisamente también en una cosa parecida a lo que hace rato le mencionaba, a tratar de que, por ejemplo, Lázaro Cárdenas pueda ser un puerto de Hub, e incluso están viendo la posibilidad de buscar algunos espacios en el puerto para mercancía inbound que sea transformada sin internarse en territorio mexicano para irse a otros lados, ya sea la que venga de China o de Oriente, ¿verdad? O la que vaya para otros lados. Pues sí, ¿qué opinión? Puede ir a Sudamérica, que puede ir a donde sea, ¿verdad? Entonces usted corroboraría esa posibilidad, pero ¿qué faltaría? Bueno, primero, en primer lugar, para transformar tendríamos que tener industrias. Y entonces al tener industrias tendríamos que tener una zona franca donde se establecieran las industrias que no les cobraran impuestos y que las mercancías no pagaran impuesto de importación porque no iban a entrar al territorio nacional. Y que solamente cuando salieran se cobrara el insumo del producto mexicano que se le hubiera agregado. Mi pregunta es la siguiente. Por la exportación. Esta ley de puertos de Marras, este documento de Marras, ¿podría estar garantizando la buena operación de un sistema así? Pues no crea las zonas francas. No las crea. No las crea porque es la que tendría que ser. Y también... ¿Por qué cree usted que la Romana en la Dominicana es un puerto muy importante? Porque es una zona franca. Zona franca. Sí, mire usted, México tuvo zonas francas. Sí, con Echeverría. No, antes. Con el presidente que dictó la ley de puertos libres mexicanos. Coatzacoalcos y Salina Cruz eran zonas francas que nadie las aprovechó. Y de un plumazo Echeverría al bajar. Pero yo recuerdo, a ver si no me equivoco, ¿había un sistema de zona franca con Echeverría? Sí, pero eran zonas francas de operación. Portuaria. No eran zonas francas como son las zonas francas. No contaba con la zona franca. La zona franca es un lugar donde entra la mercancía sin pagar impuestos. ¿Derechos? Impuestos. Se transforma, se le agrega insumo mexicano y al ser exportada, todo lo que se le agregó de insumo mexicano, ese es el que paga el impuesto de acuerdo con las tarifas. Pero lo que se le agregó, nada más, lo demás no paga. Porque por eso entró en bon. Bien, entonces sí es posible que eso suceda, pero necesitamos establecer verdaderamente, como dijo el presidente López Portillo, los puertos industriales. Los puertos industriales. Solamente 2 se hicieron. Lázaro Cárdenas y Altamira. Y Altamira. Ese es todo. Los puertos industriales sí prosperan y sí dan trabajo y sí dan acción al trabajo. Y tienen muchas posibilidades de desarrollo. Aquí mismo lo digo en el puerto, lo digo mismo en el trabajo de puertos. Bueno, nada más le voy a decir a usted una cosa que le va a usted impresionar. No, ya me tiene usted como en la orilla de la silla. Es verdad, mire usted,
Por ejemplo, hay empresas que no pertenecen a las alianzas. Le voy a dar a usted la Evergreen Line de China, la China Shipping Container Line, la CMA-CG del MAS, la empresa multimodal anglo-francesa, la CIM Israel Integrated Shipping Services y la más impresionante, la Mediterranean Shipping S.A. y la MCL. Es la más grande de todas las flotas, ¿verdad? Es una cosa impresionante esa empresa marítima. Y usted sabe que la Iglesia Católica invierte en negocios marítimos. No me diga. Sí, ¿cómo no? Ahí se van nuestras limosnas. No se crea que se van las limosnas ahí. No se crea, se invierten. Ya la Iglesia no invierte como antes en las tierras. Ahora invierte en las compañías para favorecer. Como por ejemplo. Mire usted, por ejemplo, nada les impide participar, por ejemplo, en la compañía que explota el puerto de Liverpool. No me diga. Nada les impide comprar acciones. ¿Y la Iglesia mexicana en qué? Pues ella también puede hacerlo. Ella también lo puede hacer. Usted debería de visitar cada año la Conferencia Episcopal Mexicana. A ver. En esa Conferencia Episcopal Mexicana sacan documentos muy impresionantes. ¿Qué? ¿Ahora sí? Fíjense lo que dijeron en uno de los... ahorita el arzobispo de aquí de Tlalnepantla es el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Se llama el SEM. El SEM. ¿Y qué dice? Sí. Dijeron en la antepenúltima reunión que los presidentes de México habían perdido su capacidad de negociación desde la década de los 80. No me diga. Así dijeron, ese está el documento, yo no lo inventé. Ahí está el documento del SEM. Su capacidad de negociación. De negociación internacional. Internacional. Porque ellos sí lo aprovechan. La iglesia es muy... ¿Cuántos años tiene la iglesia en el fandango? Pues todos. 2000. Sí. 2000 años. Mire, se unieron a los príncipes y a los reyes y fueron como príncipes de los papas. Claro. Bueno, después vino toda esta revolución que acabó con todas las monarquías absolutas y esas cosas, y el papa se acomodó al liberalismo naciente. Bendito sea Dios. Todo es así. Entonces así se va acomodando a la iglesia. La iglesia no se equivoca. ¿Y el Estado mexicano en las nubes? Pues el Estado mexicano, allí tiene usted el caso, ¿verdad? Yo soy católico, muy católico. Yo también. Pero debo decirle a usted, yo digo como Cristo, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y pensé que el diablo lo que es del diablo. Sí, no, al César lo que a César lo que es el César. Y como lo dijo mismo Cristo, cuando le dijo a Pilatos en aquella ocasión que estaba frente a él, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, ¿no crees tú que hubiera pedido a mis ángeles y a mis soldados que vinieran y te derrotaran a ti y a todo el pueblo judío para que yo no sufriera mi reino no es de este mundo? Pero el dinero sí. Bueno, eso es otra cosa, yo no sé, eso es la iglesia. Pero la iglesia se acomoda. Sí. Se acomoda a los momentos históricos y ahorita tiene muchos problemas serios. Eso sería... estas cosas que les ha pasado últimamente. Eso sería un motivo de otra entrevista. Por último, doctor, dígame una cosa. Respecto a la autoridad portuaria, ¿qué sucede con esta ley de puertos? Bueno, sigue siendo igual, sigue siendo la autoridad portuaria el capitán de puerto. Sí. Esa es la máxima autoridad. Aunque no se ve así con el director de la API, porque parece que el que manda ahí... Un momentito, el que manda es el capitán de puerto. Y se lo voy a decir a usted, lo que me pasó en un barco. A ver. Subí a un barco holandés. Y el capitán lo había yo conocido cuando estaba yo elaborando mi tesis que hice por primera vez marítima en 1966-67. Entonces, en aquel entonces el capitán no era capitán, era el primero oficial del buque holandés. Y él me dio los datos porque hablaba muy bien el español, porque se casó con una mexicana, que creo que era de Alvarado. Una mujer increíble, muy fina persona. Bueno, pasados los años llegué yo un día a Veracruz
y me encontré con el capitán, que ya era capitán, y me dijo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Me saludó muy afectuosa. Lo invito a cenar. Muy bien. Y entonces, estábamos cenando, quitados de la pena. Ellos estaban moviendo carga a granel, un trabajo muy pesado, ¿verdad? No me acuerdo qué era, si era metal o qué era, pero en fin, y estábamos cenando, cuando intempestivamente se metió un sujeto, fíjese bien, se metió un sujeto al privado del capitán, donde estábamos cenando el capitán y volteó y le dijo, ¿usted quién es? Y le dijo, soy el superintendente de operación portuaria. ¿Y quién es usted? Para majaderamente venir a interrumpir al capitán del barco. Le voy a suplicar que abandone inmediatamente el barco. Usted no es nadie. Es que tiene que mover el barco, y menos que usted me ordene que mueva el barco. Retírese usted. Y al rato llegó, corre y corre el capitán de puerto. Y pidió, antes de subir, que lo recibiera. Se metió como Pedro por su casa. Claro, en un barco, el capitán del barco es la autoridad. Máxima autoridad. Sí. Y en un puerto. Y en el puerto la autoridad es el capitán de puerto. Y le voy a decir lo que hizo el capitán de puerto. Subió y pidió permiso para ser recibido y se lo recibió, claro, siendo el capitán de puerto. Dijo, ¿qué tanto bueno por acá, capitán? Le dijo el capitán del barco. Y le dijo, necesitamos mover su barco porque hay un barco que trae carga perecedera y no queremos que se perezca. Entonces, si usted nos hiciera el favor de salir un momento, unas 2-3 horas mientras descarga ese barco y luego regresa. Muy bien, le dijo el capitán. A usted sí le autorizo y le acepto esta orden. Y así lo hizo. Inmediatamente zarpamos y nos fuimos a colocar cerca de la isla de Sacrificios. En un canal, ahí nos cabimos Pedro aparte. Y ahí terminamos nuestra cena. Después me dijo, venga, vamos a tomar el fresco y una copa afuera en la cubierta de allá del mando, ¿verdad? Y allá salimos y tomamos la copa. Ve usted cómo si es la autoridad del capitán de puerto y un capitán de barco, así lo entiende. Pues bien. Le voy a dar otro dato. Sí. Se movió un barco alemán de la República Democrática de Alemania en Altamira, y el barco rompió el cabezal de la grúa de contenedores, la echó al mar. Entonces el capitán ordenó que subieran y arrestaran al capitán del barco. Bueno, me encontraba yo muy tranquilo en mi oficina cuando me dice la secretaria, le habla a usted el excelentísimo señor embajador de la República Democrática de Alemania. Y le digo, ¿Anita lo conocemos? Pues no, señor, yo nunca le había oído nombrar a ese embajador. Pues a ver, pásemelo. Y entonces le dije, bueno, oiga usted, me dijo, ¿puede la autoridad portuaria arrestar a un capitán? ¿Sí? ¿Usted le dio autorización para que arrestaran al capitán? ¿Y por qué lo arrestó? Entonces ya me platicó lo del cabezal y todas esas cosas. Le dije, no puede. Y mucho menos si el capitán ofrece que hará las reparaciones conducentes y pagará el servicio de reparación de toda la cuestión de la grúa del contenedor. Entonces, le avisaron a usted a la embajada, ¿no? Es un desacato, porque el señor capitán del barco es representante de un gobierno extranjero. El territorio de la bandera que tiene que ser apresado con la autorización de la embajada o del cónsul. Usted tiene cónsul en Tampico o en Altamira, no tengo cónsules allá. Entonces le dije, más tenía que haberse preguntado a usted, señor. Pues voy a presentar una protesta, pero que no sea muy dura. Y mientras esto pasaba, le pasé un papelito a mi secretaria, que me comunicara de inmediato con el jefe de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces colgué y inmediatamente le dije, Pedro, ahorita le van a protestar a usted, el embajador de la República Democrática de Alemania, por eso y esto. Sí, señor, ya está en el teléfono.
O sea que ya luego le llamo, le dije, se trata de esto y esto y esto y esto. Muy bien, ahorita voy a arreglar todo. Usted no se preocupe, maestro, yo le agradezco. Qué bueno que usted fue mi maestro y me ayude en esas cosas. Yo ya las sé, ya sé cómo voy a proceder. Entonces quiere decir... Le llamó fuertemente la atención al capitán del puerto. Le dijo, usted es autoridad, pero su autoridad tiene un límite. Tenía que haberle avisado al embajador. Claro. Y ya si el embajador autoriza que usted lo arresta, lo arresta. Pero eso de hacer subir a la infantería de marina con un piquete de soldados, eso es muy grave, claro. Capitán, ¿pero qué ha hecho usted? Y le hablaron a la Secretaría de Marina y también se le dijo que era muy delicado. Y entonces tuvo que pedir disculpas al embajador. Y todo quedó allí. Gracias a la intervención mía y del jefe del ceremonial. ¿Ve usted qué delicado es ese asunto? Por eso, sí es la máxima autoridad, pero tiene sus límites. Y el administrador es un administrador de una entidad que no tiene nada que ver, no es autoridad. Lo que me está usted diciendo también, con esto que me acaba de contar, es que en el actual gobierno no hay ningún alumno suyo. Pues sí hay algunos alumnos míos, ¿verdad?, que pasaron por mis manos, embajadores, hay varios embajadores. Pero en la Secretaría de Comunicaciones no hay alguno. No lo sé, no he ido, a lo mejor sí hay. Mire usted, entienda, mis alumnos salen bien preparados, tanto me esfuerzo yo que cada vez mejoro la clase y la enseñanza. Sí. Yo creo que los profesores no nada más debemos de repetir cada año lo mismo, eso aburre. Lo que tenemos es que hacer estos libros, investigarlos y agrandarlos cuando sea necesario. Mire, originalmente iba a ser 20 capítulos este libro, ya son 22. Y por cierto, ¿cuándo lo vemos? Mire usted, el libro probablemente quede listo este fin de mes para mandarlo a la secretaría, a la editorial, a ver si lo publican, porque como es mucho, pues a lo mejor no. ¿Cómo se llama su libro? Manual de Derecho Marítimo. Manual de Derecho Marítimo. Mire, el primer capítulo del libro está enfocado por qué debe estudiarse el derecho marítimo en México. Y yo digo que porque México es un país marítimo por naturaleza, porque Dios para los creyentes o la naturaleza para los que no lo son, lo colocó en medio de los dos grandes océanos, ¿verdad? Bueno. Segundo, el segundo tema es el análisis del derecho marítimo en general, concepto, características, relaciones con otras normas del derecho, ubicación en la tradicional separación del derecho público y el derecho privado, y allí demuestra el derecho marítimo que no existe tal división porque es de los dos. Bien, para que vea usted, ahí lo demuestra, como decía mi maestro, el gran maestro de Introducción al Estudio del Derecho que escribía García Maínez, ¿verdad? ¿Cómo decía? Don Alfonso García Maínez, ¿cómo decía? Decía, el derecho es uno solo. Y nosotros lo hemos dividido en materias para facilitarnos el estudio. Y su comprensión. Es objetivo cuando es la norma, es subjetivo cuando hay que cumplir la norma que se nos ha puesto frente para cumplirla. Eso nos enseñó ese señor. ¿Cómo se me va a olvidar? Entonces viene allí el análisis y luego la breve discusión acerca del particularismo del derecho marítimo, si el derecho marítimo es parte de otro derecho o no. No, es autónomo, es totalmente autónomo. Luego, después de este segundo tema, tenemos el tercer tema, que es la tendencia a la unificación del derecho marítimo en el mundo entero, a través del sistema de adopción de costumbres internacionales, de tratados internacionales, de textos para incluirlos en una ley y de reenvío de ley, ¿verdad? Son los sistemas que se usan para unificar el derecho marítimo. Después, el tema cuarto es el derecho marítimo internacional, o sea, todo lo que tiene que ver con el mar, el derecho del mar, ¿verdad?, como le llaman las Naciones Unidas, todo, desde el remoto pasado hasta la actualidad. Y luego el quinto capítulo son los puertos y las islas, y le voy a dar un dato: no existe un catálogo serio y confiable de cuántas islas tenemos. No me diga. No hay. No me diga. Le voy a dar los datos que nos dan algunos, mire usted, aquí está.
yo busqué las obras para ver los inventarios de las islas. El maestro don Jorge L. Tamayo, el gran geógrafo, en su Geografía General de México, dicen que había 330 islas, 126 en el Atlántico y 204 en el Pacífico. La Secretaría de Marina, Régimen Jurídico de las Islas Mexicanas y su catálogo, 221 islas, 50 en el Atlántico y 171 en el Pacífico. La Secretaría de Programación y Presupuesto dijo que había, entre catálogo de provisional de islas y arrecifes, 3.067, 1.166 en el Atlántico y 1.901 en el Pacífico. La Secretaría de Gobernación da 282, 80 y 202. Y finalmente un alumno mío que hizo su tesis profesional de licenciado en Relaciones Internacionales, José Carlos Ruiz Rentería, Islas y Arrecifes Mexicanos y su integración al desarrollo económico del país, dijo que eran 736. 210 en el Atlántico y 506 en el Pacífico. Si usted hace la suma se va a dar cuenta que no va a coincidir. No, porque él considera 20 islas interiores, como la isla de Janitzio. Pero le voy a dar un dato, que cuando revisé su catálogo me encontré con que no están 3 islotes que están en la laguna de Cuyitlán, que yo he visitado allí en la laguna, frente de Manzanillo. Uno se llama El Refugio, por cierto. Yo lo he visitado, ¿ve usted? Entonces imagínese cómo no voy a saber todo eso. ¿Y a quién hacer el caso, doctor? Pues no ¿Cuál será? Nadie sabe de esto. Entonces yo ya le pedí a los de la carrera de Geografía que premien a los alumnos a que hagan una investigación junto con la Secretaría de Marina, que está muy interesada en esto, y el Instituto Oceanográfico, para que estudien todas estas cuestiones de las islas y sepamos cuánto es el patrimonio insular mexicano y saber si hay riqueza allí. No nada más el petróleo, tenemos muchos minerales. Bueno, ahora le voy a decir el capítulo sexto, sí ya empieza el derecho marítimo comercial. La empresa marítima, o sea, el naviero, el armador o el operador del buque, y el agente marítimo, que es el que lo representa, cualquiera de estos tres. Después el capítulo sexto es la oficialidad y la tripulación del buque. Y ahí, ¿sexto o séptimo? El séptimo, tiene usted razón, el séptimo. Y el octavo es el buque. Bien. Y allí en el buque me explayé muchísimo, di la clasificación más amplia, con decirle a usted que ningún libro de derecho marítimo de los que yo he revisado le clasifica a usted los buques y yo sí se los clasifico. Muy bien. Y le doy una clasificación que me costó un ojo de la cara sacarlo de muchas enciclopedias. Muy bien. Porque no todos los autores las tienen, ¿verdad? Bueno, después del octavo capítulo, que es el buque, viene el noveno, los medios de adquisición del buque. Medios del derecho internacional, medios de orden público, que son las de derecho público, medios de características de orden privado y medios de características marítimas. Y ahí están todos bien analizados. Bueno, claro, no entro a profundidad en los de la ¿la Armada? No, en los típicos de derecho privado, porque ya usted al estudiar el contrato de compra-venta, la donación, la permuta y todas esas cosas, ya están allí, ¿verdad? Bueno, entonces hay que entrar después al tema que sigue, que viene a ser los créditos marítimos. Empezamos por el crédito documentario y continuamos con la hipoteca y hablamos de la cédula hipotecaria, aunque ya no existe, y digo que esa era una figura con la cual hubiéramos hecho prosperar a la Marina mercante. Pero bueno, la cédula hipotecaria. Bueno, pues entonces después de este tema, vienen los contratos de utilización de los buques. O sea, un capítulo. Los contratos de utilización de los buques. Que son el arrendamiento y compra de sus clases, el fletamento y sus clases, y el transporte marítimo de mercancías, el transporte de pasajeros y el transporte de buques o remolque. Esos son todos los contratos. Bueno, después de los contratos de utilización viene el transporte multimodal internacional, que eso hay que estudiarlo, sobre todo porque tiene parte marítima, si es que la tiene, porque no necesariamente la tiene. Pero después hay que estudiar los documentos, cuáles son la póliza de fletamento, el conocimiento de embarque y finalmente el documento de transporte multimodal. ¿Ve usted? Son 3 temas distintos. ¿Y entonces son 10 capítulos en total? No, siguen, todavía falta. Después de esto siguen las compraventas internacionales.
incluidas las compraventas marítimas. Y después de las compraventas internacionales sigue otro contrato que se llama el contrato de seguro. Ese es todo el capítulo. Son distintos capítulos. Distintos capítulos. Ya son distintos capítulos. Ya vamos como cerca del 20. Entonces, después del capítulo eso, viene el tráfico marítimo. Bien. ¿Cómo se hace el tráfico marítimo? ¿Qué normas rigen la navegación? La seguridad de los trabajadores, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación del medio marino, etcétera. Todas las normas que nos permitan hacer una navegación correcta. Y usted sabe que no obstante todo eso, suceden accidentes, sí. Y por eso hay un capítulo de accidentes. El abordaje, que es el choque de dos barcos, la colisión, que es el choque de barco contra la instalación del muelle o contra una unidad mar adentro, lo que llamamos plataforma marina de exploración y explotación. Bueno, entonces ese es otro capítulo, los accidentes. Empieza desde el abordaje y termina con la colisión, encallamiento del barco. Bueno, luego se ve un poco los delitos, no entro muy a fondo, pero se ve un poco los delitos. ¿Cómo cuáles? Sí. Cuando el capitán vende las cosas del barco, la baratería del capitán. Baratería. Y otro delito, la piratería. Es un delito tipificado en los códigos penales. ¿Verdad? La piratería. Bueno, después de este tema, ¿verdad? Después de este tema, la actividad marítima del cónsul mexicano. La actividad marítima del cónsul mexicano. Muchos cónsules no saben que tienen mucha actividad marítima que hacer. O sea, el cónsul de México en Madrid, en Cádiz. No en el puerto. En el puerto. Preferentemente debe ser en puerto. Pero si no hay en puerto, pues la capital irán a buscarlo para que les ayude. Yo regañé una vez al cónsul en Seúl. Dije, ¿cómo que no va a ayudar usted al mexicano a bajar la bandera si el barco se hundió, se partió en dos y está ahí inservible? ¿Qué le pasa a usted, señor cónsul? Está vendiendo el señor como chatarra lo que le quedó. Déjelo por siquiera que gane unos centavos. Y se negó. Y que habló a la Dirección General de Consular para que le llamara la atención y lo mandaron llamar. Y luego me pegó de gritos y me regañó cuando vino a México, que por qué lo había acusado. Dije, porque usted no quiere cumplir con su deber. Claro. Pues es que no saben. Me cuesta mucho trabajo, mire usted. Y le voy a decir, las leyes actuales no dicen nada de esa actividad. Yo la tuve que sacar de una ley antigua de 1934. ¿Y cuál es la ley que tendría que estipular? Yo creo que alguna ley de servicio consular que estableciera cuáles son los servicios que debe presentar el cónsul, aparte de la protección del propio ciudadano, la protección de la marina mercante. ¡Uy, qué vacíos tan graves! Pues sí, imagínese usted cómo no se va a creer que no tenga usted esa seguridad. La seguridad sí del personal sí la ven, pero no lo de la marina, la tiene que proteger. ¿Y qué sucede? Usted sabe que si un barco naufraga, el cónsul tiene que intervenir. Fíjese nada más. Y no lo hacen. Bueno, vamos a seguirle. Mire usted, después de esta de la actividad marítima del cónsul, sigue el arbitraje marítimo y por último la contaminación del medio marino. Qué importante. ¿Ya visto usted cómo se debe evitar la contaminación del medio marino? Y digo, con el maestro, con el ilustre maestro Kaplan, que en paz descanse, al concluir un libro que le pidió Pemex que le escribiera, yo me lo regaló el maestro para que yo lo viera. Dice así: generalmente estos tratados se adoptan como cataplasmas, pero no para resolver el problema. Cuando el problema debe ser resuelto antes. No necesitábamos esos cataplasmas que nos van a ayudar, sí, pero no van a resolver el problema. Y no tiene entonces caso que sigamos aumentando el número de tratados que vamos a adoptar. Y hay muchos tratados a los cuales México pertenece, pero ¿los cumple? Sí, mire usted, yo demostré que hay tratados que no se cumplen. ¿Cómo cuál? El Marpol. ¿Qué dice? Dice con claridad perspectivas que todos los puertos deben tener tanques de recepción de materias oleosas, o sea, el petróleo. Todo el mundo cree que deben ser las terminales de petróleos mexicanos. No, también los de los mercantes, los achiques de Santina, ¿cómo se va a deshacer el barco? Eso es petróleo, es el petróleo que cae del motor después de consumo utilizado. Y esa es la Santina,
se tiene que descargar, para eso están esos tanques. Y entonces en esos tanques debe haber equipo suficiente para separar las aguas de las materias oleosas. Y luego ya separadas las aguas se mandan a purificar y los oleosos hay que ver a qué grado están de posibilidad de reciclarse o no, o de formar parafinas u otros productos derivados del hidrocarburo. Todos los puertos deberían tener. Todos los puertos que reciben no solamente los de altura. Todos los puertos deberían de tenerlos, pero preferentemente al menos que los tengan los de altura, ¿verdad? ¿Cuál otro? No tienen tampoco tanques para recibir productos químicos peligrosos y potencialmente nocivos. Como sucede en Veracruz. Pues así sucede, que no hay esos productos. Luego tampoco tienen para recibir bultos con mercancías de esa naturaleza. Tampoco tienen tanques para recepción de aguas sucias del barco, ni tampoco para basuras. Oiga, ¿cómo voy a creer que un camión de basura va a ir a recoger la basura de un barco cuando el barco trae muchísima basura? Para eso son los tanques. Se quejan mucho los capitanes de altura de los puertos mexicanos. ¿En ningún puerto mexicano hay eso? Pues no hay terminales de eso. Terminales para recolección de basura. Haga usted un día un recorrido por Altamira. Sí. Y que lo lleven a usted a recorrer esas instalaciones. Y a ver dónde las encuentra usted. Sí. En Tampico sí las hay, donde está la terminal de petróleos mexicanos. Ahí sí hay. El barco de petróleos mexicanos descarga allí los productos oleosos. Y luego también el otro problema respecto a lo que es la contaminación del mar. Se supone que cuando llega el barco con carga al puerto, baja la carga y tiene que subir lastre, agua. Y esa agua se la lleva a donde va a recibir carga, para quitarle el lastre y recibir carga. Ahí hay una gran quita el lastre, y precisamente para eso son los tanques de recepción de aguas sucias del barco. Para eso son los tanques. Y no existe ninguna. Pues no existe, yo no los he visto. Qué interesante, doctor. Luego, mire, otro tratado que no se cumple. Otro tratado que no se cumple. Hay tantos que sería muy largo enumerar. No, usted no se preocupe. Yo escribí un artículo para ser publicado en donde demostraba yo que no se cumplían con los barcos. Y le decía aspectos contaminantes de los grandes transatlánticos en México. Y que no veía yo. No hay incineración de basuras peligrosas. Mire, los barcos gigantescos de pasajeros, los grandes transatlánticos, sí traen equipos, pero no se pueden deshacer de todo. No. Por eso luego también los tiburones, ¿verdad? En las costas se acercan porque van siguiendo la basura de los barcos. Pues es que piense usted. Que no tiran. Si no tienen dónde tirar, ¿dónde lo van a tirar? En nuestros mares. Pues están contaminados. ¿Ve usted? Sí, se mete uno a Veracruz ahí, pues en Mocambo y válgame Dios. ¿Y sale morado? En el mejor de los casos. Sí. Doctor, qué interesante. Muchas gracias, doctor. ¿Tiene usted algo más? Que no me crucifique usted. No me diga eso. No me diga eso. No, al contrario. Yo le agradezco mucho porque su plática, docta, no puede. ¿Con qué podría yo rebatirlo? No tengo ese nivel. Yo le agradezco mucho y creo que esto es provecho para nuestros lectores. Mire, para nosotros los mexicanos el mar es riqueza, es fuente de vida. Sí. Es fuente de vida. Imagínese, el mexicano no tendría que pagar tan caro la comida del mar. Bueno, tampoco tendría que pagar tan caro el maíz. Y lo pagamos. Pues sí, pero estoy diciendo todo esto sucede porque no hay una política marítima nacional. Así es. Pero la política marítima nacional no es nada más los puertos. Porque también serían los ríos. Y también serían los ríos para poder navegar y traer mercancías. Pero sí, no es nada más eso. Mire usted la riqueza que hay abajo en el mar. Sí, señor. Por eso, mire, y le voy a decir de una vez para todas. El sector no es los transportes. No. El sector es el mar. Por eso la secretaría que tendría que tener México, y ojalá que así lo entienda el próximo gobierno que entre a la República, crear una secretaría gigantesca que se llame la Secretaría de los Intereses Marítimos del país. Le voy a decir con cuántas subsecretarías. La Subsecretaría de la Marina de Guerra. Sí. La Subsecretaría de la Marina Mercante. Sí. La Subsecretaría, fíjese bien lo que le voy a decir, la Subsecretaría de la Riqueza Marítima de México. Y la Subsecretaría
de la protección a los litorales mexicanos. Vea usted nada más. Pues si lo logra me dice para ver si tengo un chama por ahí. Claro que sí se quiere hacer eso, pero yo no creo que ya llegue yo allí, ya estoy muy grande, ya tengo 74 años, no, pero he visto la vida. Yo nací en un puerto, nací en el puerto de Tampico. Y desde que era niñito, mi papá fue encargado de recibir los barcos en el año 41. ¿Su papá qué era, doctor? Mi papá era comerciante en Tampico y recibió el encargo de recibir los barcos. Mi abuelo era agente marítimo en Tampico, mi abuelo materno, el primo de mi papá, y entonces recibió encargo de recibir los barcos incautados a los alemanes en Tampico. Y yo me llevó mi papá de visita a un barco y yo corrí encima del barco lleno de chapopote porque era petrolero. Y regresé todo echado a perder, la ropa y los zapatos. Mi mamá puso a mi papá como chancla y le dijo, mira nada más, te vestían niño para que me lo llevaras, mira nada más cómo me lo regresas. Y yo le decía a mi mamá y a mi papá, yo quiero ser marinero, mamá. No me digas. Yo quiero ser marinero. Y fíjese que sí quise Terminó usted en estudioso. Pero le voy a decir, fíjese, le voy a decir cómo fue mi camino para llegar al mar. Sí quise ser marino de guerra, me metí fui a la escuela naval a hacer los exámenes de admisión, pero me reprobaron por 2 problemas de salud. El pie de pie atleta, plano. Pie plano. El pie de atleta es un virus. El pie plano, doloroso. Sí. Y el ángulo de piñete estrecho. Esos dos no, y a la hora de parar. No me dejaron. Y entonces me fui a la Marina Mercante, pero se me olvidó que la Marina Mercante es la primera reserva de la Armada. Entonces no me podían recibir por los mismos problemas. Bueno, entonces cuando llegué a la universidad a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, ahí estaba Derecho Marítimo y dije, ¿qué voy a hacer? Sobre eso me voy a basar. ¿Hace y desde cuánto? entonces, hace ya muchos años, en el año de 1959. Pues hace poco. Hace poco. Sí. 52 años, doctor. Sí, pues qué interesante. Esta vida, fíjese. No, pues felizmente para muchos de nosotros que nos interesan estos temas. De los 74 años, 52 años dedicados a la vida marítima. Fíjese. No, me gusta. ¿Y cuántos libros, señor? He escrito 17 libros. 17 libros. Uno con otros autores, por ejemplo, La Bahía Histórica de California, la escribí con el doctor Murguía Rosete. Problemas de los puertos mexicanos, lo escribieron varios autores en un libro. ¿En qué año? Esto fue cuando salió de candidato a la presidencia de la República el presidente López Portillo. Y ahí había soluciones muy interesantes, sí. Muy interesantes. Ojalá yo pudiera encontrar ese libro por ahí está guardado. Y luego tengo otro libro que escribí con otros profesores sobre los 100 años del Código de Comercio de 1889. 100 años, de 1989. Fíjese. Lo celebramos con toda pompa. El doctor Melo escribió allí, yo escribí allí. Muy interesante trabajo. Ignacio Melo. Ignacio Melo Ruiz. Que por cierto no sé cómo está. Alguien me dijo que andaba medio mal. Ojalá que esté bien. Espero que sí. ¿Qué otro libro que recuerda usted, doctor? Otro libro que escribí, El agente marítimo a través de la ley mexicana. El agente marítimo. O sea, el representante de los buques a través de la ley mexicana. Y de ahí saqué un resumen que escribí en francés en la revue de la Marine Marchande. No, muy bien. La revue de droit maritime français. En ese escribí mi artículo en francés. Y luego he escrito artículos para los anuarios marítimos de España, ¿verdad? Y le voy a decir a usted, una de las funciones más importantes para un profesor es hacer interpretación e implementación de los tratados para que lo entiendan todos los que no tienen formación jurídica. Mire usted, el tratado se lanza y va para capitanes de barcos, para autoridades, para comerciantes, y no lo entienden porque son términos jurídicos. Entonces para eso estamos los especialistas, hay que implementarlos. Y así yo implementé varios tratados. ¿Cuántos? Varios tratados a través de esos artículos. Puede decirle a usted que unos 10, pero pues yo no sé si los hayan analizado y revisado.
¿Son vigentes, doctor? Sí, están vigentes, yo los revisé y se publicaron en España porque aquí nadie los quería publicar. Pues hay un lugar, artículos. no sé si usted conozca un portal de comercio que se llama El Barlovento, que a lo mejor se lo pueden publicar. Bueno, pues voy a hacer la lucha para Con la mucho próxima gusto, vez que haga. por favor. Porque todos los otros se los he dado al Anuario Marítimo Español. Pues si podemos rescatarlos, yo le ofrezco que hacer un espacio ahí para poder Sí, aprovechar. ahora que se aproveche otro tratado, que ya entró en vigor las reglas de Rotterdam, donde yo propongo totalmente su adopción, porque es un tratado híbrido, es la mezcla de las reglas de La Haya con las reglas de Hamburgo. Pues eso no sirve, esas cosas no sirven. Ni se favorece a uno ni se favorece a otro. Y se crean problemas muy serios. Doctor, muchas gracias. Podríamos acabarnos 2 pilas, 4 tarjetas de las que tengo aquí en mi cámara y no terminamos, y es muy interesante, y yo agradezco muchísimo toda su hospitalidad y su gentileza espero que les sea útil todo esto, porque creo que es la lucha de nuestra vida entera la que hemos realizado. Sí, señor. Y usted, he pedido a la CONACYT formar parte del Sistema Nacional de Investigadores y no me deja entrar. No me deja entrar y mire todo lo que hago yo. Me invitan del extranjero a dar conferencias, me invitan acá, allá, acullá, y ellos no me dejan entrar. Valga. Le voy a escribir una carta al director del CONACYT y le voy a explicar, le voy a decir, dígame usted por qué no me pueden recibir, qué he hecho o qué. ¿El doctor Gesmanero le llamó o le buscó para esta ley nueva? No, nunca me ha hablado. Yo le he escrito a él mejor. Mire, aquí hay una carta que le escribí a él. A ver, enséñemela, por favor. Porque tiene una de errores. Me es muy grato el poder dirigirme a usted para manifestar mi interés en participar en la revisión que se está llevando a cabo en la Comisión Asumida en cargo del proyecto de ley de navegación y comercio marítimos que presentó. Bueno, las sesiones con los trabajadores fueron muy largas y discutidas, particularmente con los prácticos de los puertos, pues manifestaron que ellos no se llamaban así sino pilotos. Se les explicó que el piloto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 32, lo colocó entre los oficiales del buque, es decir, el primer oficial, y que a ellos con toda claridad les llamaba prácticos en su 4º párrafo. Dice así: será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. Entonces ahí la Constitución es clara. Practicaje, prácticos. El piloto, nos dice la Enciclopedia General del Mar, que es una palabra que viene del italiano y significa persona que gobierna y dirige un buque en la navegación. Segundo de un buque mercante, es decir, su primer oficial. Luego es incorrecto llamarles así, por lo mismo debe corregir el artículo 45, fracción primera, capítulo 6, operación portuaria del proyecto de ley general de puertos que apareció publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2010. La corrección sería la siguiente: la utilización de los bienes y la prestación de los servicios portuarios constituye la operación portuaria. Los servicios portuarios se clasifican en servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales como el practicaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje. El servicio de practicaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y reglamentos aplicables. Y luego el proyecto de ley no vi por ningún lado el capítulo 3, pues no lo encontramos. Ni yo tampoco. Desde hace ya más de 42 años imparto la cátedra de Derecho Marítimo, además de que realicé estudios de especialización en la materia en España, en el Instituto Marítimo Español y en la Universidad de Georgetown sobre Shipping Business and Maritime Administration. Tuve 2 cursos de Derecho Marítimo, uno al fundador de la Cátedra Moderna de Derecho Marítimo, el doctor Raúl Cervantes Ahumada, en 1962, y otro con la doctora Margarita de la Villa en 1961. Tengo los títulos de licenciado en Ciencias Diplomáticas y licenciado en Derecho, además del doctorado en Relaciones Internacionales y el doctorado en Derecho. Anexo un breve currículum vitae para una mejor visión. Eso es lo que le escribí al señor. Nunca me contestó. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. ¿Verdad? Es muy triste que un diputado que se supone que es un servidor para los ciudadanos no conteste una carta que se le escribe. Pues ni hablar. Yo con mucho gusto como mexicano estoy dispuesto a colaborar y a contribuir y a trabajar por la patria, porque para eso nací mexicano.